Bienvenidos a la serie Verdades Divinas, impartido por el hermano Marco Antonio Correa Crespo. A continuación el tema: solo un Salvador intercesor. Te invito a que busques en la palabra de Dios, en el libro de Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 16. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Cristo vino a este mundo, la gente no esperaba un Mesías que los liberara de los grandes problemas que había traído el pecado a este mundo. Ni tampoco esperaban un reino celestial. Esperaban un reino terrenal. ¿Por qué estas dos expectativas tenía la gente de los tiempos de Jesús? Porque había dos grandes problemas. El primer grande problema es que la iglesia o los dirigentes de la iglesia de ese entonces ya no estaban tan interesados en que la gente supiera los pormenores concerniente a la primera venida de Cristo. Por ejemplo, la profecía de las 70 semanas. La iglesia estaba desconectada. La iglesia no estaba en un momento espiritualmente eficiente, estable. Y te voy a decir una cosa: cuando tú no estás conectado con Cristo espiritualmente, no vas a entender la palabra de Dios. Por eso la gente de aquel entonces no entendía nada del propósito ni de la misión de Cristo. La otra razón era de que en ese tiempo el Imperio Romano tenía todas las regiones de ese entonces, muchos pueblos, y dentro de esos pueblos estaban los judíos. Y el pueblo más rebelde, que más odiaba a los romanos, eran los judíos. Y no había otra gran liberación que el pueblo judío deseara tanto que liberarse de los romanos. De ahí por eso viene Cristo anunciando liberación, liberación, liberación. Pero Cristo decía liberación del pecado. ¿Y qué entendía la gente? No queremos liberación del pecado, queremos liberación de los romanos. Cristo hablaba de un reino celestial, del reino de los cielos. ¿Y qué entendía la gente? No, queremos un reino como el de Salomón, la gloria de Salomón. Estamos esperando un Mesías que nos va a establecer un reino en esta tierra. Sabes que ahorita todavía gente allá en Israel está esperando un Mesías, pero un Mesías terrenal, que los va a reivindicar en un trono terrenal. La gente no entendía. Ahora, viene Cristo y le pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes quién creen que soy yo? Tú te puedes preguntar, ¿por qué estaba tan interesado Cristo en que sus discípulos, su iglesia naciente? Porque te voy a decir una cosa: Jesús, cuando vino a esta tierra, más que predicarle a mucha gente, su principal interés estaba en sus discípulos, que era la iglesia naciente, que eran los que iban a promover su mensaje. Los cimientos de la iglesia eran los apóstoles. Y Jesús se estaba fincando en los apóstoles. Y estaba preocupado por cómo los apóstoles iban a entender su mensaje, su misión. Y ahora viene y les pregunta: ¿y ustedes quién creen que soy yo? ¿Por qué estaba tan interesado Jesús de que los discípulos supieran quién era Él? De que estuvieran convencidos de quién era Él.
Porque en los tiempos de Jesús había 3 tipos de personas. El primer tipo de persona era Pilato, como Pilato. Cuando Jesús llegó a Pilato, ¿sí?, no fue para que Pilato lo enjuiciara. Todo el mundo dice, llegó a Pilato porque Pilato lo iba a enjuiciar, lo iba a crucificar. No. Jesús nunca se topó con ninguna persona cuando estuvo en esta tierra. Y su principal propósito cuando se topó con las personas de esta tierra era porque los quería salvar. Cuando Jesús se topó contigo, cuando tú encontraste a Jesús, o Jesús te encontró a ti, mejor dicho, porque nosotros nunca buscamos a Jesús, Jesús nos encuentra. ¿Cómo te encontró Jesús? A través de un problema, a través de una situación. Un día te invitaron a la iglesia, a una campaña. ¿Cómo te encontró Jesús? Porque cuando Él se topa contigo, es porque te quiere salvar, no es por casualidad. Y cuando Él se topó, y cuando lo llevaron con Pilato, era porque Él quería salvar a Pilato. Ahora, el problema de Pilato era el siguiente, y es el problema que tienen millones de personas, y se llama indecisión. Pilato, una gran parte de su corazón decía, este puede ser el Mesías, yo no le encuentro mal a este hombre. Pilato creía que él podía ser el Mesías, porque él escuchaba, Pilato sabía de los rumores de un Mesías. Incluso su propia mujer le dijo, yo soñé con este hombre. Qué clara evidencia para Pilato. Con eso hubiera bastado para que Pilato hubiera dejado libre a Jesús. Y de todas maneras lo iban a crucificar porque así ya estaba destinado, pero Pilato se podía salvar. Pero vuelvo a repetir, Pilato tenía un problema que tienen millones de personas, de indecisión. Sabes que cuando yo hago los llamados en mis conferencias, invito a la gente a entregarse a Cristo, veo los rostros de las personas que ahí están luchando, voy, no voy, voy, no voy. Ahí están los pobres, y yo sé que en su mente, porque el Espíritu Santo, cuando yo hago los llamados, está trabajando en ellos, pero también hay otro espíritu que le dice, ¿a qué vas a perder el tiempo? Eso es mentira. No vas a hacer nada. Pero el Espíritu Santo lo está, llame. Ahí están dudando, luchando. Algunos pasan, otros no. Otros se quedan ahí sentados. Pilato era eso. Estaba entre dos, ¿será el Cristo? No. Y lo quiso salvar. Ahora, Pilato no entendió una cosa. Pilato quería salvar a Cristo. Pero no era que Pilato salvara a Cristo. Pilato tenía que dejar que Cristo lo salvara a él. Tú tienes que dejar que Cristo te salve. ¿Cómo? Abriéndole tu corazón. Finalmente Pilato dejó ir la salvación cuando entregó a Cristo. De todas maneras, Cristo iba a ser crucificado, pero Pilato se hubiera salvado. Él temía a que si actuaba a favor de Cristo lo iban a destituir porque se iba a armar revueltas y César ya lo había condenado a él. Ya le había advertido que no quería revueltas porque la función de Pilato era mantener estable esa región. Y una revuelta más a Pilato lo iban a cesar. Finalmente Pilato, después de la crucifixión, fue cesado y se mató por orgullo, no aguantó. Qué triste situación y desenlace de la vida de un hombre que tuvo la salvación en sus manos. Puede ser que en estos momentos tú que me estás escuchando, tienes la salvación en tus manos. Pero el día de mañana, si tú no la aprovechas hoy, mañana ya quizás ya no la tengas. Porque cuando fue Cristo a ver a Pilato era para salvarlo. Ahora, el otro tipo de personas es como Herodes. Cuando Jesús lo llevaron ante Herodes, era lo mismo, era para salvar a Herodes. Te vuelvo a repetir, cuando Jesús se topó con las personas en esta tierra, no era por casualidad, es porque lo quería salvar. Solo que había un problema en Herodes. Herodes lo veía como un mago. Cuando llevaron a Jesús ante Herodes, lo primero que dijo Herodes, yo sé, yo he escuchado de ti, sé que haces milagros, a ver, empieza a hacerme milagros para que yo crea.
Hazme magia para que yo crea. Él se basaba todo en los milagros, en la magia. Ahora, ¿Dios puede hacer milagros? Sí, puede hacer milagros. Pero tienes que entender una cosa, mi hermano, tú que me estás escuchando. Los milagros no son un capricho. Dios no hace milagros por capricho. Dios sabe cuándo hace los milagros. Porque a la gente le gusta la magia, le gustan los milagros. Y tu fe no puede estar basada en milagros. ¿Sabes por qué? Porque en los últimos tiempos el mismo Satanás va a hacer milagros, va a hacer magia. Y ahí la magia le gusta a la gente. Y si tú solamente te guías por magia, ahí vas a caer. Tu fe debe estar puesta en Cristo Jesús. ¿Sabes que muchas de las personas que vieron los milagros de Cristo, que estuvieron cuando despertó a Lázaro, que vieron cuando sanó al paralítico, esa gente un día lo vio guindado en la cruz? Y como no vieron que se bajó, que hizo poder, como no estaban basados en su palabra, sino estaban basados solamente en lo que veían, en los milagros, cuando Jesús fue guindado en la cruz, ahí murió su fe también, porque solamente estaban basados en magia y milagros. Y tú no tienes que basarte solamente en eso. En una ocasión una persona le cayó un cáncer en su vientre. Y esta persona empezó un tratamiento donde iba a dejar ciertos alimentos. Y la persona estaba evolucionando bien, llevando ese tratamiento y con oraciones. Pero desgraciadamente un día se topó con un grupo. Y en ese grupo le vendieron la idea de que eso solamente con los milagros fantasiosos, no de Dios, sino del diablo, iba a sanar. Y esta persona fue a ese grupo. Y ahí le vendieron la idea, ¿sabes qué? Hoy te ungimos y ya tu problema desapareció. Tú ya estás, ya tu problema no está, ese cáncer ya desapareció. Créelo porque ya desapareció ese cáncer. Y esta persona, por querer salir de su situación, creyó eso. Y dijo, no, ya no puedo regresar para atrás. Y ellos me dijeron, ya me hicieron una oración y dicen que ya no tengo el cáncer y que lo crea porque es verdad. Y esta persona le habían vendido la idea de tú sigue con tu vida normal, come lo que comías y todo. Y volvió a la vieja vida, a comer lo que antes comía y todo, y lo que se le había prohibido. Tristemente, esta persona ya estaba bien hasta era un familiar, y hace unos meses ya estaba hasta feliz, ya estaba diciendo, ya no tengo nada. Pero después de los 2 meses de ese milagro fantasioso y de esa idea que le vendieron, tuvo una recaída. Y el cáncer regresó con una tan grande intensidad que se la llevó. Cristo, hermano, si tú quieres sanar, si tú quieres ver milagros en tu vida, si tú quieres ver cambio, hay un camino solamente. Y es a través de hacerle caso a lo que la palabra de Dios dice. Sabes que hay tratamientos médicos que son un éxito cuando tú los pones en práctica, como el ayuno de Daniel de 10 días. Me acabo de enterar que de ahí sacaron los famosos 10 días del arroz integral, esos 10 días que hacen de ayuno con arroz integral. Son del ayuno que tuvo Daniel y sus amigos cuando pidieron legumbres y no quisieron comer la comida de Nabucodonosor. ¿Sabes que hay un amigo que llevó a su papá a una de las clínicas naturistas que tiene la iglesia adventista allá en Pueblo Nuevo, Solistahuacán, Chiapas, y le aplicaron esa dieta? ¿Sabes que se rehabilitó? Y se ha rehabilitado mucha gente de cáncer con esa misma dieta de arroz integral, los 10 días de arroz integral. Y es bíblico, parte de Daniel, solo que hay que hacerlo. Porque la gente quiere todo magia. A ver, quiere que desaparezca el cáncer cerrando los ojos y ya.
pero no quiere hacer nada. Herodes, el problema de Herodes era ese. Todo lo quería con magia. No quería creer, no quería hacer. Por eso Cristo no lo pudo salvar. Cristo no pudo hacer nada por él. Sabes que la gente que hoy solamente está buscando magia, está buscando misticismo, esa gente un día, Cristo Jesús no va a poder hacer nada para salvarlo, porque todo quieren que aparezca, todo quiere que sea místico, todo quiere que sea magia para que ellos puedan creer. Y te vuelvo a repetir, un día Satanás en los últimos tiempos va a hacer hasta descender fuego del cielo. Y si tú solamente basas tu fe en la pura magia, ahí vas a perecer junto con él. Cristo Jesús no pudo hacer nada por Herodes cuando lo llevaron ante él. Dijo Herodes, llévenselo. Como no le hizo magia, no creyó en él y dejó ir la salvación. Y finalmente había otro tipo de persona como Judas, representado por Judas. Y los que eran representados por Judas veían a Jesús como un gobernante terrenal. Judas veía a Jesús como un gobernante terrenal, el cual le proveía de todo lo terrenal. Judas quería que Jesús llegara a ser un día el rey de Israel. Veía su poderío, veía su capacidad de influencia. Y aparte los milagros le traían muchos adeptos. ¿Sí? Ese era el problema de Judas, de ver a Jesús como un gobernante terrenal. Judas no estaba esperando el reino de los cielos. Judas estaba esperando precisamente un reino terrenal. ¿Y cuál es el problema de Judas? Judas creía en lo que hoy se llama evangelio materialista. ¿Y qué dice el evangelio materialista? El evangelio materialista solamente te habla de las cosas materiales, pero deja a un lado las cosas espirituales. Solamente te dice que la religión sirve en conseguir cosas materiales, pero no te habla del reino de los cielos. No te dice que Cristo va a venir, porque eso no conviene. Y a Judas le gustaba eso, el evangelio materialista, no el evangelio espiritual. Le gustaba el reino terrenal, no el reino de los cielos. Y cuando Judas, dice el espíritu de profecía, escuchaba hablar a Jesús del reino de los cielos, se desanimaba. Cuando le decía a Jesús a sus discípulos que por él iban a padecer persecución, Judas se desanimaba. En una ocasión iban siguiendo a Jesús y rumbo a Capernaum, mucha gente le seguía y buscando al maestro. Y Jesús les dice, y sale, maestro, te andamos buscando. Y Jesús les dice, de cierto les digo que me buscan, porque saben que yo les doy de comer, les doy de beber, les hago milagros, eso, pero no me buscan porque realmente amen lo que yo les he venido a ofrecer, que es el reino de los cielos. Y dicen que cuando él les empezó a hablar del reino de los cielos, muchos se desanimaron, ya muchos no comprendieron. Y el espíritu de profecía dice que Judas se quedó solo por respeto, pero ya alejado, ya no le gustaba esa misión que Cristo traía, porque Judas lo había visionado de una forma terrenal. Judas quería beneficios solamente en esta tierra. No entraba en su mente cosas celestiales ni el reino de los cielos. Y ese es el gran problema de hoy. Hoy existe el evangelio materialista, en donde solamente se está llevando a la gente a confiar en las cosas terrenales, a ver las cosas terrenales, aunque lo espiritual no importe ni el reino de los cielos. Ahora, Dios comprende y Dios no quiere que tú seas pobre, Dios quiere que tú prosperes. Pero cuando las cosas materiales le roban el primer lugar a las cosas celestiales, espirituales, ahí sí hay un problema. ¿Sabes por qué? Porque finalmente un día todo esto de esta tierra se va a acabar. Y donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Y si tu corazón está en las riquezas de esta tierra, en todo lo material de esta tierra, vas a perecer. Y es lo que no quiere Cristo. Judas se perdió porque siempre vio a Cristo como un gobernante terrenal. Y el día que vio a Cristo colgado, el día que vio a Cristo como que no se liberó de los soldados y cómo lo maltrataban, ese día Judas, su fe y todo cayó. El día que tú pasas por una gran prueba y ves que Cristo no te ayuda y estás fijado solamente en lo terrenal, ese día tu fe cae porque solamente tu visión es terrenal, no es más allá de lo terrenal.
¿Quién es Cristo para ti? ¿Es realmente un gobernante terrenal? ¿Es un mago? ¿O estás indeciso? ¿Será o no el Mesías? Ahora, viene Pedro, y Pedro no es menos que los otros tres que acabamos de mencionar, porque Pedro también traicionó a Jesús. Pedro también era culpable como los otros tres, y merecía la muerte como los otros tres. Ahora, ¿qué salvó a Pedro? A pesar de que había negado a Jesús, ¿qué lo salvó? ¿Sabes qué lo salvó? Que Pedro sí veía a Jesús como su Salvador. No lo veía como un gobernante terrenal, el cual dame cosas materiales, no. No lo veía como un mago, el que, a ver, hazme magia. Y no estaba dudando si sí o si no. Él realmente, a pesar de todos sus problemas, sus debilidades, él creía que él era su Salvador. Y un día Jesús le preguntó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Él creía, tú eres mi Salvador. ¿Y sabes por qué Pedro creía que Cristo era su Salvador? Porque estaba cimentado en tres cosas. Tres cosas que a ti te dicen que Cristo es tu Salvador. Número uno, Pedro estaba cimentado en el amor de Dios. La pregunta que tú te tienes que hacer, ¿tú crees que Cristo te ama a pesar de cómo eres y a pesar de todo lo que has hecho en tu vida? Puede que el que me está escuchando en estos momentos, tu vida es tan negra, tu pasado es oscuro, has matado, has hecho lo que para la gente no tiene perdón. ¿Crees que Cristo te puede perdonar a pesar de todo lo que has hecho? Pedro sí sabía. Estaba cimentado en el amor de Cristo. Y aunque había hecho lo que había hecho, él sabía que lo iba a perdonar. Y dos, creía en su perdón. Él vio cómo perdonó al paralítico, porque una de las faltas de paz del corazón del ser humano es que necesita perdón. Y cuando Cristo te perdona, obtiene paz en tu alma. Y Pedro sabía que porque lo amaba, lo iba a perdonar. Yo te hago una pregunta en esta hora, tú que me estás escuchando. ¿Crees que Cristo te perdona a pesar de todo lo que has hecho? Porque eso es importante, que si estás creyendo realmente en el perdón, porque eso es determinante para tu salvación. Y finalmente, Pedro sabía del poder de Dios. Y tú tienes que estar cimentado en el poder de Dios. ¿Sabes qué tanto poder tiene tu Dios? ¿Sabes por qué? Porque un día tú vas a ir a descansar. Si antes no viene Cristo, tú vas a ir a descansar. Y sabes, no te vas a llevar nada de esta tierra. Nada. Lo único que te vas a llevar es la fe. En que cuando se cierran tus ojos y se vuelvan a abrir, vas a ver a tu Salvador viniendo en las nubes de los cielos. Es lo único. Y Pedro estaba cimentado en ese poder. Y yo también te hago esta pregunta. ¿Crees en el poder de Cristo Jesús y en su sangre preciosa? Por si un día descansas, ¿crees que Él un día te va a resucitar? Eso es interesante, porque ahí no va a contar lo que hayas tú hecho en el mundo, las labores altruistas, si ayudaste al pobre, al huérfano, eso no cuenta. Lo que cuenta es tu creencia en Cristo. ¿Realmente creías que Él tenía poder para levantarte? ¿Realmente creías en su amor, en su perdón? Esas son las tres claves importantes que a ti te salvan. Porque seguramente Satanás va a venir y te va a decir, no, Cristo no te perdona, no te ama. Y sabes, no tiene poder para resucitarte. Pero Pedro sí estaba cimentado en estas tres claves. Por eso Cristo, a pesar de lo que hizo, los salvó. Sabes que tú que me estás escuchando, Dios no te está juzgando por lo que eres o dejaste de hacer, por tu negro pasado. Puedes que en estos momentos eres la peor persona para el mundo. Pero Cristo te ve con ojos de oportunidad porque Él te quiere salvar. No importa lo que hayas hecho.
Ven a Cristo. Cristo te está esperando. Ve a Cristo como tu Salvador. Él es tu Salvador. Él te ama y porque te ama te perdona. Y Él tiene el poder para resucitarte. ¿Lo crees? Y la pregunta que tú te tienes que hacer en esta hora: ¿quién es Cristo para mí? ¿Quién es Cristo para ti? Para Pedro, Cristo era su Salvador y lo salvó. Y Pedro estará en el reino de los cielos. Búscame en Facebook como Marco Antonio Correa Crespo. Que el Señor te bendiga.